Más. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. ¿Qué es lo que hace que un líder o una líder, un espacio político, un gobierno, puedan manejarse, puedan gobernar en un momento crítico? Hay seguramente varias herramientas, pero una es que ese líder pueda generar empatía, que pueda generar identificación. Es un momento crítico. Si hay que pedirle un esfuerzo a la ciudadanía, que la ciudadanía vea que ese líder o esa y ese espacio político puede hacer y hace de hecho el mismo esfuerzo, aunque sea un gesto simbólico, para que vos, que estás en el llano, digas, yo me puedo achicar si veo que ahí arriba también se achican. Eso genera empatía y genera que la gente no pierde la conexión con el líder. Pues bien, ¿qué es lo que dañó seriamente a este gobierno? ¿Cuál fue una bala que entró fuerte? Fue esa foto que todos conocemos de Fabiola celebrando su cumpleaños, donde Alberto Fernández estuvo incluido cuando todo el mundo estaba encerrado. Foto vieja que lastimó al gobierno y vos donde decís, una así no se van a volver a mandar. Entendieron que no pueden romper ese contrato no escrito que es la empatía. Si yo hago un esfuerzo y soy un ciudadano, vos también que estás ahí arriba. Pues bien, no es lo que está pasando. Uno ve que los funcionarios del gobierno, que el gobierno no se achica. Miren esta imagen que les voy a compartir de la comitiva que fue a Barbados, gran parte de la cual también estuvo en China y en Rusia. Y es, si bien hay protocolos, si bien es usos y costumbres, que siempre hay comitivas que acompañan a las giras presidenciales, en este y anteriores gobiernos, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se achica también este gasto del Estado? ¿Por qué sigue viajando un charter tan numeroso? Ahora vamos a ver quiénes abordaron ese avión. Cuando vos en tu casa te estás ajustando, cuando la devaluación te estuvo ajustando tu sueldo en dólares, cuando si no tenés un gremio súper fuerte que haya generado y logrado una paritaria extraordinaria, seguro perdiste contra la inflación, contra la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron pese al, y por suerte, el rebote de la economía, que no es crecimiento, digo, si nos estamos esforzando, ¿no estaría bueno un gesto, un guiño del gobierno y que vos digas, a ese, bueno, ese no va en el avión, van los imprescindibles? No es lo que ocurrió. Vemos algunos personajes de allí que en otro momento de bonanza ni siquiera hubieran estado justificados viajando alrededor del mundo con dinero que pagamos todos nosotros. Hoy estamos viendo imágenes que muestran una comitiva que no es de 100 personas, pero no es la imprescindible. Voy a presentar a quienes me acompañan. Todo esto lo digo cuando ya se está hablando de qué zonas van a pagar más tarifas, a quienes les van a quitar los subsidios. Hace un ratito nomás ya le llegó la citación a Larreta, se va a sentar con el Ministerio Nacional de Transporte porque le quieren quitar. Mientras todo el mundo está viendo quién es el pato de la boda, en la política ahí no hay ajuste. Presento a quienes me acompañan. Voy a presentar, hoy voy a variar, director. Voy a presentar a Eduardo Levi Yeyati, nuestro compañero. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias. Bien, estuvimos todos con los inconvenientes para llegar por las marchas. Esquivando. Va a ser un paisaje que vamos a ver mucho en el centro porteño, la izquierda contra el Fondo Monetario y un acuerdo. Está Adriana Amado. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está completamente de negro Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Cómo te va? Intentando competir con Bazán, pero... Hoy no podés. Con esa camisa. Bonus track voy a presentar de la consultora Elipsis a Lucas Romero. Sinopsis, ahí va. Sinopsis. ¿Cómo va? Elipsis es Elipsis. el pasado de Escuchen Eduardo. esto. Es cierto. Vos sos ex Elipsis y él es sinopsis. Hay una lista Esto es como de el palabras meme- para usar. Sí, que es son el todos meme una del hombre consultora. araña. Todos ¿Cómo? psicóticos. Hay que ser sinopsis. No, lo que sí debo reconocer es que nosotros vinimos mucho más tarde. Es cierto. En mi caso eran mis iniciales, Bien. Ah, bueno. Exactamente. que nadie obviamente advirtió. No, ni ahora que lo estás diciendo. La pequeña acción megalómana. Eran mis iniciales, pero nadie lo advirtió. No sé.
me meto en este tema que tiene que ver con cómo pasa inadvertido el esfuerzo que hace la población y el ajuste que se está viviendo. Esto no es una pipa, esto no es un ajuste, estamos viviendo un ajuste. ¿Por qué la política, aunque sea, no puede hacer un guiño? Pablo de León, ¿quiénes estaban ahí en ese charter? Bueno, en ese charter estaba el presidente de la Nación, el canciller, lo cual suena lógico que el canciller Hasta ahí, viaje nada estas que cosas. objetar. Y después empiezan las cosas. Porque los gobernadores siempre van en todos, ahí los estamos viendo bajar, en Barbados, en todos los viajes van gobernadores. Ahora digo, ¿por qué? ¿Para qué va un gobernador si no hay una misión comercial o un proyecto de que tal o cual provincia exporte o tenga un intercambio? ¿Para qué van? A ver, yo digo, a mí me parece que si decimos el viaje a China, a mí me parece lógico que vaya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después fue a Arabella Carrera de Río Negro y de Catamarca Raúl Jalil. En realidad, lo que sucede con esto es que siempre son premios. Ese es el punto. Ahora estamos Son viajes de hablando. egresados, de alguna No, manera. son premios. Vos estuviste Fan más tour. o menos jugando en consecuencia con el gobierno, pasaba con el anterior y con el anterior y con el anterior. Subite al avión. Subite al avión. Te ganás millas con Alberto. Exacto. ¿Qué te Ahora, pero llevó? el absurdo es mayor en Barbados, Pablo, ¿o no? Porque hay Bueno. justificativos tirados de los pelos para China y Rusia, pero Barbados, que ya es un viaje difícil de defender, Por ¿llevar eso, gente? yo digo, la secretaria de Deporte, más allá que es desafortunado De que hayan Deportes. ido a los Juegos Olímpicos de Invierno, que Biden lo boicoteó, armaste un ruido de nuevo con los Estados Unidos. Bueno, la secretaria de Deporte, Inés Arrondo, es lógico que haya ido a China. Ahora digo, ¿por qué de China no se volvieron a Buenos Aires? ¿No tienen trabajo? Y pongo el caso del gobernador Kicillof, que es un gobernador importante, la provincia más importante, pero digo, tenía un lío con lo que contábamos el otro día de la cocaína adulterada. ¿Por qué cuando terminó el viaje a China no volvió? Yo quiero anticipar, spoilear mi posición en algo, porque no va a estar el que diga, en los números, cuando ves las planillas, no mueve la aguja darle un pasaje al poncho de Ishi. El poncho de Ishi, si lo bajás del avión, no es la solución de la Argentina. Yo lo sé, pero ¿saben qué? Hay cuestiones gestuales, lo que yo decía al principio, genera empatía. Si vos llevas a un señor porque lo premiás, porque Mario Ishi fue en su distrito, ganó después de las PASO, que el gobierno se había comido una paliza. Ishi es el que retuvo votos ahí. Alberto Fernández, de hecho, ahí aterriza en el distrito de José C. Paz y le da el auditorio, le da la tarima a Mario Exactamente. Ishi. Es donde Mario Ishi dice, la gente se va a cansar de los medios de comunicación, invitando más o menos a una pueblada. ¿Viste lo que decís? Hace 10 años que el kirchnerismo venía con... Mario Ishi fue el premiado por haber ganado y conservado su distrito. Este es otro premio. Diego, perdón, No pero hay- mientras morían 24 personas por cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, el hombre de las ambulancias con falopa estaba con el presidente y con el gobernador en China, premiado. La verdad que es Y el un imponente insulto que no lo- gobernador no, sacándose inaudito. fotos con un gatito en la muralla china. Es decir, No que hay- también eso es una obscenidad en el sentido de que si vos querés sobreactuar, que fuiste a trabajar, me parece que compartir en las redes sociales fotos de la parte turística del tour tampoco ayuda. No hubo nunca gestos de parte de este programa. Recordemos que en mayo del año 20, el presidente, cuando estábamos todos encerrados, el presidente se fue y abrazaba sin barbijo al gobernador de Formosa. Digamos, y cuando lo dijimos acá, yo, no, ¿cómo puede ser? Bueno, ese ejemplo nos lo dio. Recordemos que en toda la pandemia todos tuvimos restricciones de dinero en nuestros sueldos. Y el presidente fue uno de los pocos presidentes de Latinoamérica que no lo tuvo. Además es, no solo para qué fue tanta gente a Barbados, ¿para qué fuimos a Barbados? Ese es el tema. ¿Era tan importante este viaje a Barbados en estas circunstancias? Acá viajó... ¿Cuál era el argumento oficial? ¿Qué ocurre en Barbados? En Barbados pasa que fue clave ese voto de esa isla del Caribe en la elección de Alberto como presidente de la CELAC. Este organismo que Estados Unidos no reconoce y que tiene un juego más vinculado a lo que es la relación de Argentina con Venezuela, Cuba y Nicaragua. También ese premio que se dio a Alberto mismo por haber sido El elegido. propio Digo, Alberto lo fue- dijo, voy por el cambio climático. Claro. Tenemos Sí. Save Barbados, dijo. Tenemos que salvar a Barbados. Pero Cuando no tiene se- que salvar a Argentina, estaba hablando de salvar a Barbados. Pero Corrientes tiene el 4% de todo su territorio quemado en este momento. 335.000 hectáreas bajo. El 4% de la Corrientes. provincia, y el ministro de Medio Ambiente, Cabandier. Cabandier, se fue a Barbados, porque allá la están pasando mal, y nunca pisó Corrientes. Entonces, digo, la verdad, hay que decir que el problema es que fueron muchos ahí a recibir esas palmeras que estaban ahí para regarlas, ¿habrán ido? Digo, porque Yo lo el veo problema muy- es ¿por qué fueron a Barbados y no lo explican? ¿No Yo creen lo que veo, está ¿sabes bien? qué? Digo,
vos podés rebotar la economía 10%, 12%, ojalá vaya bien. Pero la verdad hay una malaria en Argentina que se la ve. Vos andás por la calle, la gente que te pide, no se puede tomar un café, pues te da la lástima que te da es una romería de gente pidiendo. Es decir, ya sabemos los números de la pobreza en Argentina. Algo gestual no va a resolver la economía ni el déficit general, pero mostrame que no soy el tonto de la fiesta, porque si no... mostráselo a los acreedores. Porque nosotros estamos ahora pidiéndole al fondo, miren, por favor, estiren los que... Y resulta que nosotros nos vamos de joda a Barbados. Déjame sumarte un nombre. El diputado nacional Eduardo Valdés, un amigo personal del presidente y hombre que se la va desde que estuvo con Bielsa en la Cancillería, de un hombre vinculado a las relaciones internacionales. No sabemos bien por qué, pero bueno. Fue con Cristina a Honduras, se bajó del avión y se fue con el presidente a esta gira. ¿Es el de la Operación Puf Puf, Pablo? Es el de la Operación Puf Puf, pero es más un animador de la cosa social que hace reír a Alberto, a la gente. Digo, la verdad es que no se le paga a un diputado Es un vacunado VIP. Es un vacunado VIP, claro que sí. Bien. Se le paga para eso realmente. Quiero escuchar a Lucas Romero sobre imagen. ¿Tiene impacto en esto o el gobierno lo puede hacer? Total, lo gestual le importa a esos muchachitos de la TV y a nuestro electorado no. Sí, yo creo que lo hemos venido hablando desde que comenzó la pandemia, porque además la Argentina venía atravesando una crisis, ¿no? La política requiere de mucha sensibilidad para atravesar estos momentos, ¿no? Porque, como vos lo decís, la población viene sufriendo, las preocupaciones, digamos, son profundas, y cuando uno no ve gestos desde la política, bueno, ese malestar se profundiza más. Pero déjame poner un marco incluso más desde el punto de vista estratégico, digo, más allá del viaje a Rusia, a China y los planteos que se pueden hacer, digo, este es un presidente que todavía no tuvo una visita oficial a Brasil, ¿no? Su principal socio y aliado estratégico en la región, y sí tiene una visita oficial a Barbados. Me parece que, digo, desde el punto de vista también de la selección de la oportunidad, digo, hay en esta gira elementos que pueden ser contraproducentes o inconvenientes para el momento, ¿no? Eduardo. No, yo quiero rescatar dos cosas. Una que es un patrón que ya se ve desde hace un tiempo, y no solo de este gobierno, y no solo de este gobierno kirchnerista, que es la desconexión, la disonancia cognitiva que tiene el gobierno entre lo que está pasando en la calle con la economía y lo que efectivamente hacen. Porque este no es un hecho aislado, no, viene una secuencia de hechos. Gente que vacaciona afuera, gente que desoye ciertos pedidos de austeridad. Esa foto, estamos hablando de la directora del PAMI. Pero yo quiero agregar otra cosa. Yo creo que el gobierno, y cualquier gobierno que rehúya la austeridad, está atándose las manos. Porque en la Argentina vos tenés inevitablemente que entrar a un periodo de ajuste. De hecho, toda la discusión alrededor del programa del fondo es que estás gastando más de lo que tenés, ni hablar cuando tengas que pagar la deuda. Hoy no estás pagando nada. Entonces, ¿con qué cara va una clase política, por ponerlo más en general, y en particular este gobierno, después de haber hecho esta seguidilla de demostraciones de cierta negligencia en relación a lo que es la necesidad de ajuste y lo que está castigada a la gente, ¿con qué cara va a poder pedirles que paguen más tarifas? ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase media? Inevitablemente. ¿Con qué cara va a pedirles que vayan a trabajar, que vuelvan a la oficina, que aguanten un salario real que no sube con la inflación, que este año va a estar arriba del 50%, por más que digan 40%? Entonces, yo creo que se ata las manos, porque después, en ese contexto, le va a costar mucho avanzar. Claro, y entonces quedas contra la pared arrinconado con una situación donde fiscalmente es insostenible. Y hay otra cuestión que uno observa, que es que en realidad también Alberto Fernández, al articular una coalición que un poco se pegó forzada, digamos, algunos espacios de izquierda, le tiene que ir pagando a todos con cargos esa alianza que es el Frente de Todos. Y sigue privilegiando el proyecto de poder por el proyecto de país, por sobre el proyecto de país, y siguen inventando cargos y observatorios sobre lo que te imagines ahí arriba, un observatorio. Bueno, de hecho, sí. Disculpame, no, hace poco salió un número positivo de creación de empleo en el sector privado, creo que eran 150.000 puestos de trabajo, en el sector público en arriba de 100.000. Eso es lo que uno dice, ¿no podemos cuidar un poco? Yo digo, probablemente hay un montón de áreas en donde sí es necesario algo, pero algo no es la cantidad de personal que están incluyendo tantos observatorios. ¿Me das algunos ejemplos, Adri? El ejemplo de esta semana, que creo que tenemos en pantalla, es el observatorio, la Red de Observatorios Nacional de Drogas, donde hay 16 observatorios dedicados al monitoreo de drogas, pero no logramos en esa página encontrar, por ejemplo, la cantidad de gente afectada fehacientemente en la Argentina. Con lo cual,
además uno se pregunta qué observa. La última creación, para que tengas, hay observatorio del Big Data, la última es el observatorio Observatorio Económico del Turismo del Vino. Para ponerte un ejemplo puntual que se creó recientemente este año. Observan a los turistas, van y siguen Se sientan mientras toman vino en una bodega y dicen, la pasan bien. Dice, mira a los turistas. Observan. Hay como cierta propensión a creer que las cosas necesitan ser observadas como paso previo a ser solucionadas. Lo que sí sabemos es que tenemos muchos observatorios y los problemas siguen intactos. ¿Te acordás cuando Perón decía, si querés que algo no se haga, arma una comisión? Bueno, tacha comisión, actualizate y ponele observatorio. Es decir, yo entiendo que en un país en pleno crecimiento y bonanza, poné la cantidad de observatorios que quieras. Estamos en un momento completamente distinto a ese. Eduardo, ¿tenías algo? No, solo quería decir que en general, cuando uno ve esta proliferación de observatorios, lo que ve es, si se quiere, la contracara de la falta de gestión. El gobierno da la sensación que encara la política pública como si fuera un think tank o una ONG, en vez de hacer lo que tiene que hacer un gobierno cuando llega, dejar de hacer diagnóstico y empezar a hacer acción. Me parece que el observatorio es casi como la contracara de esta falta de gestión. Bueno, bien, Adri. Otro que aparecieron tiene que ver con el Ministerio de Género, los observatorios de violencia con la mujer, los observatorios, acá tenemos un tuit de la ministra, que además no logramos entender no solo cuál es la función, sino cuáles son los resultados. De hecho, esto que te comenté... Bueno, ahí es claro, Adri, dice, para transformarlo todo. Van a transformar todo. Ese es A ver, Bueno, yo de estoy hecho, a una de favor las de que misiones- que haya políticas de igualdad. Ahora, el tema es la cantidad. ¿Cuánta gente hay Hace falta para trabajando que seamos contra iguales. otras áreas donde falta gente, a lo mejor? Y además, bueno, de hecho, una de las misiones que tenía el presidente en Barbados era defender la posición de equidad de género en Latinoamérica y poner como ejemplo la Argentina. Pero creo que a la hora de pensar en los recortes del Estado, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es la función que cumple y cuáles son los resultados? Esto es ¿En qué mucho. No aportamos? evalúo, Adri, si Claro. esta foto es mucha gente Es que o poca gente y contra qué la comparo. Para indignarme o decir. Compararla está con los ok. femicidios que hay en la Argentina, que no cesan y que se producen después de que las mujeres que van y denuncian no encuentran respuesta. Y no tienen, por hay- ejemplo, botón de pánico, No hay no botón hay plata para antipánico botón para la antipánico. mujer que va a denunciar violencia de género. No hay refugio suficiente para la mujer que tiene que abandonar su hogar porque el marido no se va de la casa y le sigue pegando. Esa es la contracara. Con el observatorio de drogas, lo viste la semana pasada, Diego, hay observatorio de drogas, pero no hay camas para internar a los chicos cuyas madres van al Estado a pedirle, por favor, saquen a mi hijo de la droga, y no hay un observatorio, no hay una Cedronar que detecte que se está vendiendo droga Bueno. adulterada al conurbano antes de que mueran Vos 24 preguntabas si era personas. mucho. El presupuesto del 2021 del Cedronar era 3.100 millones. El 70% de ese presupuesto va al sistema de esta red de prevención y campañas contra la droga. Si uno lo tiene que analizar por los resultados, si los resultados es lo que vimos la semana pasada, por lo menos sospechemos que no estaría funcionando. Bien, Eduardo. No, yo quiero dar el ejemplo, me parece que es un ejemplo muy genérico de lo que digo cuando hablo de falta de gestión. Hay programas financiados por organismos multilaterales para políticas sociales, de vivienda, etcétera, en donde la ejecución, más allá de la unidad que organiza el programa, de la unidad ejecutora, la ejecución es cercana a cero. O sea, el fondo están los organizadores, muchos de ellos contratados, porque no son de planta, y no se ejecuta nada. Pero Algunas de estas déjame cosas saber que por qué no se ejecuta nada. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es incapacidad de gestión del gobierno central. Hay otras que tienen que ver con que la ejecución está en parte hecha junto con provincias que no tienen capacidad de gestión o con municipios que no tienen capacidad de gestión. Entonces no son la última milla, que es local, que es territorial, no acciona. Después hay muchos casos en donde básicamente no saben qué ejecutar. Si uno arma Pero el un problema programa es que el tiempo de pasa, prevención Eduardo. de la violencia femenina, si uno no sabe cuáles son las políticas que realmente funcionan y las mueve, las implementa, definitivamente lo que vamos a tener es un montón de estudios, diagnósticos, pero no Los vamos a femicidios tener crecieron. la acción. No, pero de vuelta, no crecieron porque está toda esa No, gente en no, la no, foto, claro. crecieron porque no estamos encontrando las Por falta de políticas, la gestión, gestión, exactamente. Bien, Bueno, o cuando- sea que lo que venimos diciendo, incluso hasta lo podés poner, lo ves en las políticas sociales. A lo mejor no es solo dinero, no es solo un porcentaje importante del PBI, sino cómo lo apliques. El gasto destinado
el gasto social es alto en Argentina. Sin embargo, la pobreza está arriba del 40% y no está en una tendencia a la baja. Entonces, ahí hay un problema que probablemente tenga que ver con lo que explica Eduardo Levy-Yeyati, que es de instrumentación, de diagnóstico y después de implementación, cómo se hace para transformar ese fenómeno indeseable como es la pobreza. Hay una nota curiosa y se lo recomiendo hacer a los televidentes. Digo, ir a las cuentas de Twitter de los funcionarios y probablemente lo que uno encuentra ahí es más fotos de reuniones que acciones de comunicación de decisiones. El O sea, nos reunimos con esto. Están todo el tiempo articulando. Todo el tiempo articulando. La foto en el mapa. Bastante articulación. Ahora, a la hora de Y ahora contar posibilitando. decisiones Ahora que se se usa toman, mucho posibilitar. Sí. a la hora de Posibilitar contar y articular, Sí, claro. articular. Pero es verdad lo que dice Lucas. Se la pasan reuniéndose. La foto con los mapas, que están siempre señalando cosas. Pero no se comunican decisiones, ¿no? Otra forma, otro síntoma, digamos, de la falta de gestión. Y quiero decir esto para el que quiere etiquetarnos y entonces te mandan sos anti-Estado. No, señor, somos a favor del Estado, pero no es del Estado, sí Estado presente, no omnipresente, y que pueda tener un poco de empatía con lo que está pasando en este momento. Lo gestual es muy, pero muy importante. Quiero aterrizar esta cuestión con información que vos tenés un estudio, Lucas, de la consultora sobre cuáles son las preocupaciones hoy de los argentinos. Sabemos que hay 3 o 4 que en general van peleando, para ser amable en la metáfora, la punta. Son dramáticas. ¿Cuáles son? Lo hemos venido comentando incluso en este programa. La preocupación por la inflación es claramente la principal preocupación ciudadana, que además es una preocupación no solo dominante en el conjunto general de la población, sino aún más dominante en la propia base electoral del gobierno. Y creo que tiene que ver también con algo que seguramente Eduardo comparte, que digo, muchas veces en el análisis no se incluye el peso que tiene el sector informal en la Argentina, que es un sector que está absolutamente desguarnecido, digamos, vulnerable frente a la inflación, y que además es un sector que es mayoritariamente base electoral del gobierno, ¿no? Los sectores de ingresos más bajos, más informales, son sectores digamos, que tradicionalmente votan peronismo, pero que son la base electoral de este gobierno y que son sectores que, digamos, están muy expuestos frente a la inflación. Entonces, yo a veces escucho análisis de algunos economistas y dicen, bueno, el gobierno puede licuar el gasto con la inflación. Yo creo que la inflación es la variable económica, políticamente más sensible que tiene el gobierno este año y lo estamos viendo en los estudios de opinión porque es claramente la principal preocupación de los votantes. Bien. De facto licuó el gasto. Claro. Y eso es parte del malestar que se manifestó en las elecciones, me imagino, porque ese gasto fue gasto social, jubilaciones y mucho del salario informal que no avanza con las paritarias. Se licuó el gasto. Se especula con la inflación. La inflación es aliada, en este caso, de la licuación de los gastos del Estado. Dos cosas. Primero, que la ganancia, la mejora en términos de resultados fiscales en relación a lo que habían prometido, en gran medida, no en su totalidad, pero en gran medida se debió. Digamos, no es porque vos optimizaste tus recursos, achicaste tus sobregastos. Ajustabas con la inflación de ayer y subió la inflación y quedó rezagado. Podés seguir teniendo los mismos asesores, seguir sacando los mismos pasajes en avión. Ahí no hay nada que ajustar porque la inflación lo hace por nosotros. Bueno, es más gente ganando menos. Bueno. Todos ganan menos. Pero aparte te digo otra cosa, no hay manera de vos cumplir con el 2,5 que pide el Fondo Monetario este año si no hay un aumento de la inflación. Bien, veíamos en pantalla una placa y quería que expliques, Lucas, qué es ese Sí, bueno, ahí están todas las preocupaciones. Lo que ven a la izquierda, ese gráfico de barras, la primera inflación casi llega al 50%. Es el nivel más alto. En el gráfico de la derecha tienen la secuencia histórica y pueden ver que estamos en niveles que ni siquiera habíamos visto en la crisis del 2018-2019. Ahí aparecía ¿Qué es lo también que ni siquiera habíamos visto ahí? La preocupación por la inflación tan concentrada, ¿no?, en la opinión pública. Yo creo que en el caso del 2018 aparecía el temor del desempleo, pero en este caso, la inflación se ha vuelto muy dominante. Es muy importante esto que está señalando Lucas, porque yo me atrevo a plantear algo que es, para bien y para mal, yo digo para mal, los argentinos se fueron naturalizando la inflación. Hubo una frase terrible que se instaló en gran parte de la sociedad que es mejor el ruido de la inflación que el silencio de los cementerios de la recesión. Y se machacó mucho desde el gobierno, este gobierno en sus versiones anteriores, para decir que la inflación también mostraba que había vida. Sí. Contra el cementerio, acá había vida. Y fíjate lo que dice tu placa. Dice, ya la gente no está
acostumbrada a la inflación. Está diciendo que el enemigo grande, el principal, más que la inseguridad, por ejemplo, y la pérdida, el fantasma de perder el empleo, es eso. Sí, yo creo que ahí hay un agravante, que es que este proceso que estamos viendo en este momento tiene un componente de aumento de precios de alimentos que lo vuelve mucho más dramático, ¿no? Claro. Digamos, los precios regulados están controlados, lo que está impulsando la inflación es particularmente un aumento muy por encima del general en términos de alimentos, y esto es, en términos políticos, un costo fenomenal, ¿no? Porque además hay un efecto ilusorio, que es que a vos te ingresan 10 en la cuenta sueldo a principios de mes, y esos 10 se te van en los aumentos de inflación. Probablemente la sensación que te quede cuando termine el mes es que gastaste más de lo que te ingresó de más al comienzo. Es decir, pasa otro fenómeno para los que somos más viejos, y es como se corren los precios todos los días, la remarcación diaria. Ojo que una cosa es la inflación, que cada tanto decís, pero si esta barrita de cereal no valía... Bueno, pero pasó un tiempo. Lo que vos ves es la dinámica, la aceleración que va tomando, y eso, la verdad que es realmente muy preocupante. Sí. Eduardo, ¿qué decís vos sobre esta cuestión? Yo estaba pensando que lo que vos decías es un caso, lo que vos mencionabas, de la asociación de la inflación con el crecimiento es muy específico de Argentina, y es la memoria del año 2001. Cualquier país en Latinoamérica la inflación es piantabotos, pero mal. Y de hecho hasta Alan García, después de la hiperinflación de Perú, cuando volvió 20 años después, era antiinflacionario a rajatabla. Acá en el 2001 tuvimos deflación y contracción, y entonces la deflación o la baja inflación empezó a ser asociada con el frío del cementerio. Y tuvimos después inflación en el momento de recuperación, y esa asociación errónea entre la inflación y el crecimiento creo que ahora se está empezando a deshacer, porque hace varios años que tenemos inflación alta y no crecemos. Estamos volviendo a la normalidad en ese sentido. Lo que vos estás viendo es, si querés, la disipación de esa memoria enrarecida que teníamos en lo que pasó en el 2001. Bien, quiero pedirte un párrafo. Ibas a hablar de esto, pero digamos, uno propone y la televisión dispone, y un poco la dinámica de los temas en la mesa en que fue circulando la palabra. Digamos, ¿nos das un párrafo y la seguimos otro día con vos sobre la segmentación tarifaria? Porque es decir, hay que subir las tarifas, hay que sincerar, pero de repente te toca, abajo de la puerta te viene a vos el 100, el 200% de aumento. ¿Qué pensás vos del criterio de segmentación que está circulando de luz y gas? 3 cosas te digo. Primero, ese no es el criterio final, porque eso te ahorra 200 millones de dólares contra... 200 más millones de dólares en el año, contra 10.000 millones de dólares. A ver, mirá, esta es una tentativa de un mapa que no sé exactamente de qué lugar salió, pero, digamos, del kirchnerismo salió, no sabemos si de... Bueno, ese es todo el punto. Lo otro que te quería decir, no corramos detrás de las pelotas de la interna kirchnerista, porque este no necesariamente es la propuesta de economía para el fondo. Claramente es insuficiente para el fondo. ¿Cuánto de lo que necesita el fondo que ahorres, que bajen los subsidios? Esto que pintaste de rojo ahí en el mapa, ¿cuánto? Más los countries, más menos del Vicente 10%. López. Menos del 10%, no es nada. O sea, menos del 10% de lo que se necesita aumentar para llegar Estamos hablando de la electricidad. Electricidad, los subsidios aproximadamente el año pasado fueron 10.000 millones de dólares. Este año van a ser más porque suben los precios, sube el dólar, sube el valor del costo. Esto está ahorrando 200 millones. De los 10.000 ahorra 200 millones. Y para llegar a 10.000 millones... Vos tendrías que recortar los subsidios a la mitad. ¿A todo el mundo o solo en ese barrio? Después ves cómo haces para recortar el monto de subsidios, que es más de 3% del producto, de manera de hacerlo equitativamente. Ahora, esa segmentación todavía la están trabajando. Es muy difícil de hacer y tiene un punto que es políticamente difícil de manejar y el gobierno le va a costar mucho. Es el siguiente: siempre vas a tener algún tipo que no merece el aumento que va a recibir el aumento. Y la forma de tramitar eso es abrirse una ventanilla, una forma que ese tipo se Bueno, el gobierno dice, o escuché yo que dice, bueno, mandame un formulario y justificame por qué te estamos castigando y vos no mereces el... Pero eso es políticamente... políticamente muy difícil de manejar. Porque lo que aparece, ese tipo primero va a la televisión y aparecen los amparos y aparecen las manifestaciones, y ya pasó antes, y pasó bajo Cristina. Pero déjame decir algo. Ya hubo un intento de... Hubo varios intentos. Y siempre siempre rebotas. Y es muy difícil de hacerlo. Y sobre fíjate, todo, entonces... si no querés explicarle a la gente que efectivamente tenés que pagar. Ahora, este gobierno se olvida que empezaron a minar al macrismo ellos con el tema de las boletas. ¿Se acuerdan? Llegaban los aumentos de la boleta de luz y gas
¿Y qué hacía el kirchnerismo? Publicaba en redes sociales, decía, a mí me llegó el 400%, después había que ver cuál era y no, pero ahí empezaron a minar al macrismo. Al kirchnerismo está jugando con lo mismo. Bueno, pero el kirchnerismo no está avalando ni siquiera esto. O sea, si hubiera sido por el kirchnerismo, digamos, creo que era 9% que quería en un momento Basualdo, y se acuerdan que la gran pelea con Guzmán fue que le habían topeado el aumento. Y Guzmán decía, pero ¿cómo hago para bajar el déficit? No, y era menos de un dígito. ¿Lo recordás en tu casa? Pero déjame poner un refresh de esto. Yo digo, esto que estamos viendo en el mapa es algo que averiguó muy bien el periodista, el colega Martín Videgaray en Clarín, que tiene que ver con el proyecto que circula en el área de energía. Estamos hablando de la gente cercana a Basualdo, el hombre que quiso echar Guzmán, y que Máximo Kirchner lo defendió, y también el secretario de Energía, Darío Martínez. Ellos hablan de tocar estos barrios en los que supuestamente vivimos gente pudiente que puede pagar todo esto, y aparecen los countries y todo eso. Amén de un 20% de aumento, que es el tope que ha fijado. Entonces acá, esto es algo que también falta resolver en el gobierno. Entre todas las cosas que tiene que resolver el gobierno está esta interna. Esto es lo que sostienen. Los números claramente no dan, en virtud de lo que recién decían, porque no tiene que ver con el número necesario, pero esto es otra interna más que en el gobierno y que no tiene resolución. Esto tampoco ayuda al uso racional de la energía, porque no quiere decir que si vos gastás más te va a salir más caro. Depende de dónde vivís, te va a salir más caro o no. Digo, la verdad que un plan más racional sería, bueno, usás menos electricidad, vas a pagar menos. Eduardo, y vamos cerrando el tema. Mira, lo racional sería darle el dinero del costo a la gente y que la gente decidiera. Esa es la forma de que la gente... ¿Cómo? El equivalente, yo te subo las tarifas y te doy el equivalente calculado en base a un consumo moderado, un consumo bajo, en dinero. Te hago un depósito, subsidio la demanda y no la oferta. Eso es muy difícil de hacer y aparte, cuando te venga la factura va a venir alguien a la televisión y te va a decir que te subieron la luz. Entonces, pero esa es la forma en que los expertos, que nunca tienen razón, cuando uno baja a la política, dicen que deberíamos implementar este ajuste. La forma que lo implementaron ahora es casi una broma, porque el criterio es rudimentario, es muy básico. Hay muchas mejores formas de hacerlo. Aún haciéndolo mal, hay mejores formas de hacerlo. Pero lo más importante es que esto ni siquiera empieza a resolver el problema del aumento. No, para mí el dato hasta acá, digamos, de esta parte de la conversación es que con ese mapa, aún si fuera avalado y le dieran play a ese mapa, es 10% de la cantidad que se necesita bajar. O sea, no te resuelve pero ni de cerca el problema. Pero por eso mismo que el decir, gobierno... Por eso mismo, si me preguntás si yo pagaría lo que me están queriendo cobrar, tengo que decirte que sí. Ese es un punto importante. Nosotros tenemos que pagar más. Lo que pasa es que en la medida en que lo hagan de manera chapucera, posiblemente abran una discusión de por qué yo... Exactamente. ¿Por qué soy el pato de la boda? Y es, un poco volviendo al inicio del programa, esa sensación de, che, si hacemos un esfuerzo, mostrame gente haciendo esfuerzo. Si yo estoy entrenando y todo el mundo está comiendo churros y masas, yo me siento un poco incómodo. Quiero agradecerle a Eduardo, quiero agradecerle a Lucas por esta visita hoy. Y estoy esperando ansiosamente el teléfono. Qué suerte que la ansiedad se termina en este momento que digo, ¿aló? ¿Estamos al aire? Sí, ministro. Bueno, Diego... No estamos al aire. Hable conmigo. No. Bueno, finalmente se les dio, se viene el tarifazo. ¿Cómo? Tanto jodieron pidiendo bajar el déficit, invitando a Kachanowski y a Melconian... Tanto jodieron con los liberales, ahí tienen. Así que te parece barato el bondi, Martín Tetaz, bueno, ahora subite en esta parada. Pero siempre segmentado como quiere la jefa, que vieron se armó el mapita para que su casa quede afuera. Y no lo hace por la plata, lo hace solo para enfurecer a las vecinas de Recoleta que miran este canal. No hay pelo de cocker que quede a salvo de esto, ¿verdad? No se van a salvar. Todas las señoras de Recoleta con pelo de cocker planchado van a pagar más de luz. Estamos creando una segmentación muy precisa. Es una segmentación cromática y capilar. Ahí está. ¿Por qué en vez de con el Google... ¿Por qué no ven las cabezas como Melconian, te mereces un tarifazo? Si tenés plata para tintura, tenés plata para pagar más de luz. Bueno. No se me había ocurrido esa lógica. Sí. Es un criterio lo que pasa válido. es que esto es muy preciso, diseñado exclusivamente
por Basualdo. Reglas ingeniosísimas que seguro van a dar muy buenos resultados. ¿Puedo dar unos ejemplos? Sí, claro, a ver. Si sos socio de un club de tenis o fuiste a ver polo durante el último año, te va a venir 800% más de luz. Ahí está. Si le pusiste Antonia a tu hija, 1800% más. Esa se le ocurrió a Máximo. Es muy buena. A ver, ¿qué otras? Están buenas, a ver. Tus hijos van a colegio privado, entras en categoría oligarca directamente. Totalmente. Vas a pagar el triple de gas. También le pedimos a la gente de YPF que nos pasen los listados de todos aquellos que cargan nafta premium. Está bien, sí. Si estás tan dulce como para comprar nafta cheta, también podés pagar 10 luquitas más de ¿Cómo se llama ese tipo mes. de nafta, ministro? Sí, jódanse por opulentos. Junto a Feletti y la Cámara de Pescaderías, vamos a identificar a todo aquel que haya comprado salmón rosado o langostinos durante el último semestre. Y a ellos también leña. Las fiambrerías van a tener que informar a la FIP qué clientes adquirieron jamón crudo para así poder subirles la alícuota de bienes personales. Están cruzando datos fuertes, veo. Muy bien. Está. De esta manera vamos a lograr bajar el déficit, pero con justicia social y con un like de Stiglitz. Like de Stiglitz. Bueno, gracias, ministro. Y recibimos a Roberto de Vago. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, digamos, adivina qué hay entre Nación, provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otro nuevo round. ¿Viste cuando vos te querés pelear con alguien que cualquier excusa, vos dejaste el champú, con cualquier excusa uno va y se haga? En el capítulo de hoy, entre Horacio Rodríguez Larreta, que lo fueron a buscar, y el Gobierno Nacional, vamos a ver cómo instrumentás los protocolos. Entonces, veamos esto. ¿Es correcto, digamos, cómo debería ser un protocolo para un aula y un colegio? Bueno, desde ya que las escuelas deben seguir abiertas, deben seguir funcionando y deben los niños tener el menos impacto posible en su educación, en sus aspectos emocionales y en su seguridad. Permítanme dar un saludo a la familia de Gustavo Iáez, el gran pedagogo argentino que luchó por las escuelas abiertas, por el derecho de los pibes. Él hablaba de esta manera, así que... ¿Y por qué lo traigo a Gustavo a esto? Porque la discusión es una discusión que no tiene un aval científico hoy por hoy. Cuando uno discute la seguridad de los chicos, en las cuestiones emocionales de los niños, en las escuelas, evalúa tres aspectos o tres variables. Una es la variable de la transmisión que hay, la intensidad de la transmisión y qué variante del virus de COVID existe. La segunda es la tasa de vacunación que hay entre los docentes y los niños en las escuelas secundarias y las escuelas primarias. Y la tercera es qué medida voy a tomar para producir el corte de la transmisión si este ocurre dentro del ámbito escolar. Alta tasa de vacunación en los docentes, jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires con segunda dosis más del 90%, con tercera dosis incrementándose en más de 40%. Los niños adolescentes con alta tasa de vacunación con 2 dosis y los niños de 3 a 11 años con una tasa intermedia del 50-60%, dependiendo de jurisdicciones, por la no verdad por parte del Ministerio el 1 de octubre, que hizo que los niños no completamente se vacunen con 2 dosis en 3 y 11 años. O sea, pero en sí, la tasa de vacunación le da seguridad porque vas a entrar en un ámbito donde la transmisión va a ser menor porque hay protección en ese grupo. La transmisión, hoy la transmisión está en caída, pero no porque ya no se cuenten más los casos por las nuevas definiciones, sino que está en caída porque hay una disminución de la transmisión, porque pasa lo que pasó en el mundo, que en 4 a 6 semanas se empieza a agotar, se llega posiblemente a un 50 o 60% de la población que tuvo Omicron. Diferentes encuestas hablan de que el 30% de los argentinos, que se hacen encuestas inclusive hasta por redes sociales, que hay una mezcla de que no podés decir que, o sea, es bastante amplio, el 30% de las últimas 4 semanas o 5 semanas ha tenido la infección. Más los asintomáticos, 50-60% han tenido. Cuando ocurre eso empieza a caer la transmisión. Transmisión que cae durante estas semanas y que va a dar una cierta protección
durante algunas semanas más o algunos meses, que es lo que va a ocurrir en febrero y en marzo en las escuelas abiertas. Y el tercer punto es cuál es la barrera que corta, qué es lo mejor que corta esto. Porque, doctor, lo que tenemos que decir, las diferencias, y ayúdame Pablo, es barbijo, la ciudad de Buenos Aires dijo, nosotros barbijo como protocolo no, el pase sanitario no, y ¿qué otra cosa fundamental de diferencia hay entre Nación y el... Porque Silioni ya dijo en provincia, digamos, se apuró la reta, dijo Silioni. El tema del pase y el tema de las burbujas. Es importante preguntarle a Roberto, porque el tema para el gobierno de la ciudad dice, planificar hoy cómo está la cosa, una burbuja aula por aula no tiene sentido como está hoy el tema de la circulación de la gente. Bueno, en estos tres puntos, en la utilización del barbijo y las burbujas, podemos decir que el barbijo casi no hay diferencia entre las jurisdicciones. Porque inclusive la Ciudad de Buenos Aires dice, a partir del cuarto grado, sí tenés que usarlo. ¿Y por qué? Porque hay estudios que demuestran que los niños, la utilización de barbijo de niños entre 3 y 5 años altera desde el punto de vista cognitivo la probabilidad de aprendizaje, pero además altera la figura quien está enseñando. Hay estudios que demuestran que si a los niños de 3 y 5 años se le tapa solo se le muestra fotos tapando el barbijo o tapando los ojos con un anteojo, el que más impacta es el barbijo. O sea, en ese grupo es un grupo que yo debo proteger y no debo usar barbijo. ¿Los chicos más grandes, es necesario los barbijos? De los sí, chicos es la barrera más imprescindible para poder para dar una seguridad. Yo durante el 2021 estuve acompañando un gran colegio de más de 1.500 alumnos que tenían 94 o 95 burbujas y que tenían 500 docentes. Durante todo el año no hubo un niño que se haya infectado dentro del colegio y no hubo docentes que se hayan infectado. Ahora, si dividimos el año, nosotros hicimos políticas de testeo antes de entrar, después de eventos o de fines de semana largos, hicimos políticas de educación familiar, encuentros virtuales con los familiares, pero además hicimos política de burbuja y política de barbijo. La política de barbijo es la más eficaz. Durante el mes de noviembre y diciembre, que fue los meses que teníamos una circulación como la que hay ahora, no se cerraron burbujas. ¿Y es tan importante el beneficio del barbijo en el aula como para pagar el costo de los pibes? Te lo pregunto en este sentido, Roberto. No veo estudios que hablen de cómo les está pegando a los chicos un poco más grandes de lo que vos hablabas, a los de 7, 8 años, a los de los primeros años del secundario, cómo les está incidiendo en su cabeza, en su forma de ser, estos 2 años de barbijo, que son una experiencia inédita. ¿Realmente hay un beneficio concreto en chicos que no tienen casi prácticamente, según lo que vos mismo nos has contado, riesgo de morbilidad en usar el barbijo a esta altura estando vacunados? Lo pregunto porque veo que los pibes, mis hijos, no usan barbijo en el club, cuando están en un restaurante con los adultos, cuando están en un montón de circunstancias sociales, pero cuando entran a la escuela sí. Entonces digo, hay estudios que demuestran que los niños entre 5 años y los 18 años no impacta en la imagen, en el aprendizaje, ni tampoco emocionalmente comparando con escuelas restringidas o cerradas. O sea, hay estudios acerca de esto. Comparando con escuelas cerradas, sí. Lo que no digo, y todavía no lo dije, es que esto no significa que todo el 2022 va a tener que estar barbijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes al hemisferio norte. El hemisferio norte está transitando una caída de Omicron, pero está transitando las últimas semanas de invierno, de otra circulación de virus, y empieza una nueva etapa. Si no aparece una nueva variante, que esperemos que no, es una nueva etapa. En la Argentina tenemos todavía que enfrentarnos a un otoño o un invierno. Por lo tanto, no podemos decir hoy se saca el barbijo y el ahora en otoño que tenemos gripe, sistema respiratorio, lo vamos a usar porque... Ahí me parece que es donde está el conflicto que marca Rolo, porque de hecho la CDC acaba de publicar unos estudios donde demuestran que el uso de barbijo ha sido una de las barreras más efectivas para el Omicron. Se redujo sustancialmente el contagio cuando se usaba mascarillas en espacios cerrados. Ahora, 75%. En Argentina se relajó eso, de hecho se decretó que había que dejarlo de usar, con lo cual un cambio de hábito que posiblemente nos vaya a acompañar mucho tiempo, en el adulto no fue, digamos, obligatorio.
pero se le impone a los chicos. Me parece que ahí es donde está el conflicto. Yo igual creo que es una cuestión transitoria, que es una cuestión que en las primeros 2 semanas, en los primeros mes y medio que corresponde por ahora, esto uno podría decir, bueno, acá esta es una medida porque tenemos poca circulación, pero después no. Yo creo que hay que seguirlo durante el primer semestre. Lo que sí no podría permitir esto que pasa en Santa Cruz, y permítame el segundo decir, es una locura decir que los niños que no están vacunados no van a tener educación presencial. Eso es, creo que debo ser... modo, la obligatoriedad de la vacuna. O sea, pero la obligatoriedad produciendo una sanción. La sanción es, si sos padre que tenés hijos y no los vas a vacunar, no van a hacer educación Te quiero proponer adecuada. algo. Vamos a una tanda. A la vuelta me decís, ¿vos qué pensás de que sea obligatoria la vacuna? Y te agrego al changuito otro producto que es... Para el que tiene 2 vacunas y se contagió y se tiene que dar la tercera dosis, ¿cuánto hay que esperar? Mucha gente en esa situación. Tanda. Bueno, muy bien. Se habló mucho de si tiene que ser obligatorio. Incluso hubo un proyecto de ley o hay un proyecto de algún diputado acerca de la obligatoriedad de la vacuna contra COVID. ¿Cuál es tu mirada sobre que sea obligatorio? Es una estrategia para generar que las personas se vacunen. Pero la mejor estrategia para que personas se vacunen es tener confianza en la vacuna. Y la Organización Mundial de la Salud define la confianza en vacuna es tener confianza en el producto farmacéutico basado en sus evidencias de eficacia, seguridad, etcétera, y en el sistema sanitario que lo entrega. Si yo no doy una verdad y digo que hay 500 millones de niños chinos que se vacunaron y al mes se empieza la vacunación en China, el sistema que me está entregando vacunas no confío, razón por la cual bajo la tasa de vacunación. Lo que tengo que hacer es mejorar el sistema de confianza en vacunas, porque la obligatoriedad lo único que hace es una medida restrictiva que no tiene impacto, porque, o sea, el impacto, cómo lo medís, cómo lo controlás, es absolutamente difícil. O sea, tiene que ver con lo que decías al principio sobre el otro más tema allá de las libertades, porque la obligatoriedad en las escuelas de Santa Cruz dice que los niños no van a poder hacer presencialidad. Es una locura. La conexión con tu líder o una líder está sana o está rota. La confianza está bien, es claro, para generar un cambio de conducta que otro te propone, tenés que creer en ese otro. Exacto. El emisor y su credibilidad son fundamentales. Y la pregunta número 2 era, ¿qué pasa con el que tiene 2 dosis, contrajo COVID y tiene cuánto tiempo que dejar pasar hasta la tercera? Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, son 90 días. No estoy tan de acuerdo basado en las evidencias científicas. Por eso es que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice si usted tuvo infección y todavía no completó el esquema, una vez que está de alta y sin sintomatología puede vacunarse. Entonces, entre el puede vacunarse de que tengo la infección y los 90 días, esos 3 meses va a depender, sin ninguna duda, de las evidencias que van apareciendo. Y las evidencias que están apareciendo es la vacuna o la infección por Omicron dan la misma inmunidad y en las últimas horas se está viendo que la vacuna da más inmunidad que la variante Omicron. Por eso, la variante Omicron, yo lo miro, Osvaldo, porque un día me dice, no, pero nos están corriendo el arco a cada rato. Esto va a parecer que corramos rato, yo pero... Decir, no le tengas vos miedo, Osvaldo, porque Osvaldo puede ser, es perro bueno o perro malo, te puede chumbar también. Y téngame un poquito de miedo a mí también, como dijo Cristina. Téngame un poquito de miedo, como dijo Cristina. Pero ¿qué dijo? Que de verdad, un poquito a Dios. El tema de Dios y un poquito a mí también. Con Delta, la reinfección era del 4% promedio a los 200 días. Ahora con Omicron, posiblemente la infección sea 3 veces, la reinfección sea 3 veces más con Omicron que con Delta, y no a 3 meses, sino a los primeros 6 semanas. O sea, tuviste Omicron. ¿Al cuánto tiempo podés volver a tener COVID? Porque todo el mundo estamos viendo eso y decir, pero yo no. Yo conozco gente que a los 25 días. A las pocas semanas. A las pocas semanas. A las pocas semanas. Tengo como saber si tuve Omicron. Yo tuve COVID de segunda vuelta, digamos. Todos lo sabemos. Otra vuelta más tuve. La pregunta es, ¿cómo sé si tuve Omicron o tuve Delta o tuve Epsilon? No lo vas a poder saber, eso se documenta. Ahora, todo lo que pasó después del 1 de enero
y que teniendo vacunas uno tuvo un resfrío nada más o un episodio de arreico y se mejoró rápidamente y es Omicron hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que tuvo contacto estrecho y que por esta suspensión del diagnóstico se la consideró que tenía COVID? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Esos también tienen que esperar los 3 meses? No, yo creo que esas personas, si son personas de riesgo, tienen mayores de 50 años o tienen algún otro factor, esos deberían vacunarse rápidamente. Yo no tengo ninguna duda, yo creo que fue muy apresurado el Ministerio decir a los 3 meses hay que vacunar, porque si entonces a los 3 meses nos vamos a enfrentar mejor al otoño. No. Depende de los pacientes, porque la información de las últimas horas o de los últimos días dice que la reinfección con Omicron es mayor y posiblemente es que porque las personas tuvieron una enfermedad más leve, no tiene la misma respuesta de anticuerpos que la tiene una vacuna. Razón por la cual la vacuna puede ser antes de los 90 ¿Vos días. recomendarías que se vacunen todos, especialmente los contactos que solo estuvieron aislados por contacto estrecho? Sí, yo no tengo ninguna duda que el completar los esquemas con 3 dosis, independiente de la infección, es lo que va a marcar la diferencia. Bien, como todos sabemos, todos estamos bastante hartos del tema COVID. Y voy a decir, vamos a hablar de COVID, pero a mí mismo me aburre y tengo que hablar de COVID. ¿Cómo hago para hablar de algo que me aburre? Y bueno, está entre nosotros, tenemos que seguir cuidándonos, y una forma también es ver esa foto que adelanta, que es, por ejemplo, Europa. ¿Qué nos muestra Europa? ¿Qué nos muestran otros países de lo que nos puede pasar en otoño con el COVID? ¿A dónde va algunos el COVID? países del hemisferio norte nos están mostrando que en el segundo semestre podría ser un reflejo de la Argentina, podría ser acercarse esta transformación de la pandemia a una endemia. Esto sí. Tenemos un otoño y un invierno con circulación de varios virus que seguramente va a ocurrir, que lo tenemos que transcurrir, pero el segundo semestre no es que el COVID se va a ir, el COVID va a ser forever. Posiblemente tenga circulación e intensidad ping-pong en diferentes países durante los próximos 10 años, pero vamos a tener una calma como si fuera una la gripe, circulación. se va a transformar en una gripe. En una gripe, si todo va bien, va a ser una gripe. Exactamente, en el segundo semestre, si es que no aparece una nueva variante. Sí hay un dato bueno, que especialistas filogenéticos de virus hablan de que la probabilidad de tener una nueva variante con mayor gravedad ya casi es nula. Podría ser otro virus, eso puede pasar en la era pandémica. Eso es una buena noticia y es una noticia fundamentalmente de deseo también, ¿no? Roberto, muchas gracias por haber venido hoy. Vamos a hacer una última tanda. Muy bien, es el cumpleaños de Mauricio Macri y ha recibido salutaciones, como se decía antes, tweets en redes sociales. Veamos algo, ¿no, Pablo de León? Sí, cumplió el expresidente 63 años y llamó la atención saludos. El más llamativo, el primero que llamó la atención fue Horacio Rodríguez Larreta. Pasan los años y seguimos estando más unidos y fuertes que nunca. Muy feliz cumpleaños, Mauricio Macri. Uno más en el que seguimos juntos trabajando por una Argentina con más república, libertad y trabajo. Te mando y no completo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Bueno, un año más que seguimos trabajando juntos, ese es el elemento. Y después siguieron otros para todos los gustos dentro de la interna del PRO. Patricia Bullrich también los saludó y ahí lo tenés. Bueno, la foto de ellos juntitos hace poco. Feliz cumpleaños. Estoy feliz de que el país reconozca cada vez más tu gestión, nuestra gestión, y de que juntos vamos por el camino del cambio en la voz de la esperanza para el futuro de la Argentina, mientras mis compañeros me miran porque temen que yo no esté leyendo bien. Gracias por cuidarme, pero todavía veo, señores. La diferencia entre los dos es que el tuit de Rodríguez Larreta tiene 2.500 likes y el de Patricia Bullrich tiene 7.400.
Bien, ¿y qué, Ahora 9.000. ¿qué quiere decir Osvaldo Bazán? Que la gente de Twitter le gusta más el saludo de Patricia que el ¿No saludo. habrá más trolls para un lado que para el otro? Los trolls no funcionan así como de felicitación. Los trolls es para destrozar a alguien, para alegrarse. Claro, no hay troll amigos. No hay troll, feliz cumpleaños. Hay más burlichistas contentos con el saludo que larretistas contentos. En Twitter al menos. Bueno, igual lo que yo quiero decir es que todo el PRO, parece que hubiera habido un acuerdo, saludan Manuel Ferrari o Martín Yesa, todos en el PRO le mandaron un tuit o un posteo de Instagram a Mauricio. Y el posteo